Hola, ¿qué tal, caravaneros y caravaneras? Bueno, pues hoy os voy a enseñar el camping de Gredos. Un camping que está en Hoyos del Espino, en Ávila, y está en plena Sierra de Gredos. Como podéis ver, estamos rodeados de pinos y de hecho el propio camping está en un pinar. Esto nos va a permitir estar en contacto con la naturaleza. De hecho, pues bueno, para los que sois ya mayorcitos como yo y recordáis los tiempos en los que se podía hacer acampada libre, esto es lo más parecido que he encontrado yo en un camping. Un camping que no tiene las parcelas delimitadas ni está totalmente asfaltado como tipo aparcamiento de centro comercial, sino que aquí las parcelas, digamos, que están delimitadas, pues si aquí te pilla un árbol, aquí te pilla una piedra, pues eso es un poco lo que va a dar la forma del camping. Así que nada, si queréis disfrutar este camping tanto como yo, vamos a conocerlo. Bueno, pues esta es la entrada del camping, veis, bastante amplia para maniobrar con la caravana. Importante, antes de meteros en el camping, dejar la caravana fuera, pasáis a recepción y ya buscáis el sitio donde os queráis. ¿Vale? A este lado tenemos el restaurante, está bastante bien, tiene precios muy asequibles. Y bueno, pues yo por ejemplo el primer día me comí un chuletón de Ávila por unos 16 euros, ¿vale? Que para lo que te cobran por ahí está bastante bien. Así que para todos los que no tengáis muchas ganas de cocinar de camping, es una buena opción. También tienen menú del día, 9 euros y un montón de platos, todos ricos. Así que venga, vamos a pasar. Bueno, pues nada más entrar al camping, después de pasar a la recepción y el restaurante, lo que nos encontramos es un parque infantil. ¿Veis? Está todo lleno de pinos. Como antes os he contado, las parcelas pues varían mucho. Pues unas están en cuesta, otras tienen piedra, otras no, otras tienen árbol, casi todas tienen sombra natural de pinos y está bastante bien. Vamos a seguir. Bueno, pues esta es la zona de lavadero, regadero. Como veis, está todo hecho de piedra, o sea, es que lo tienen bien montado, Qué bonito. Luego ahí al fondo tenemos la zona de los baños y todo esto son parcelas. O sea, sobre todo es una zona para tienda de campaña, porque hasta aquí no vas a meter la caravana ni una autocaravana. Pero si llegas con tu tienda de campaña te puedes poner en cualquier sitio. Importante también, tienen barbacoas. Una zona para hacer barbacoas. Lógicamente aquí en la parcela no te puedes poner fuego, pero tienen aquí sus casetas, esta es una de ellas, donde dentro te puedes poner a hacer una barbacoa. Este es el primer módulo de baños, como veis, está limpísimo. Hola. Muy importante, aquí cada 2x3 ves a la señora de limpieza pasando los baños. Tienen varios módulos y cuando no está en uno es que está en el otro. O sea que lo típico es que vas al baño, están limpiando, te vas al otro sin problema. Vamos a seguir. Bueno, aquí ya empezamos a ver otras parcelas. Estas ya son más accesibles para entrar con nuestro vehículo. ¿Vale? A la hora de entrar ya con autocaravana, con caravana o con remolque tienda, pues ya esta zona está mucho mejor. Seguimos. Bueno, aquí seguimos viendo otra zona de parcelas. Y bueno, ¿qué es lo que más nos gusta de este camping? Sobre todo el enclave. Está situado en plena Sierra de Gredos. De hecho, pues como a unos 100 metros del camping está el río Tormes, donde te puedes dar un baño. A unos 50 metros hay un área recreativa, con barbacoas, bancos, y tiene una piscina natural, totalmente gratuita también. Como unos 10 kilómetros tiene la plataforma de Gredos, que bueno, ya os enseñaré lo que es. Básicamente es desde donde salen casi todas las rutas de alta montaña de Gredos. Todos aquellos que quieren visitar
pues la Laguna Grande o subir al Manzor o la ruta de las 5 lagunas, pues tienen que dejar ahí el coche. Está bastante bien. Seguimos viendo el camping. Bueno, cosas que tenéis que tener en cuenta cuando lleguéis a este camping. Preguntar bien si la parcela que os vais a poner tiene cerca un punto de luz, ya que hay una parte del camping que no tiene tomas de luz. Entonces la gente lo que hace, o se trae un cable muy largo o se pone en la zona que sí hay electricidad. Aquí detrás está el otro módulo de baños. Por un lado tiene los fregaderos de ropa y de platos, y por el otro lado tiene los baños. Vamos a ver si están vacíos y os los puedo enseñar. Vamos a ver si no hay nadie. Bueno, pues este es un ejemplo de un camping que no tiene unas instalaciones tampoco muy modernas, pero que están súper limpias. Un baño que huela limpio, como veis las duchas están muy bien, no son de estas típicas que están separadas por paneles de madera, pero está muy limpio. Teniendo en cuenta que estamos a 15 de agosto, hay muchos otros campings que tienen instalaciones muy modernas, pero da miedo entrar ahora porque está el camping a rebosar y está súper sucio. Ahí hay una señora que cada 2x3 está limpiando los baños. Así que bueno, un 10 para estos eventos. Vamos a ver más cosas. Como podéis ver, un poco lo que os contaba antes, las parcelas no están muy delimitadas. Un poco, pues bueno, si ves una zona que te gusta, pues te pones ahí y ya está. Buscar una, pues eso. Hay algunas que tienen un poquito de cuesta, que tienen pendiente, otras que tienen un árbol en el medio. Hay algunas en las que solo pueden meterse tiendas y, bueno, pues es irlo viendo. Pero vamos, a mí el camping me parece genial. Y bueno, otra cosa que no os había dicho es que podéis traeros a los perretes, ¿vale? Este camping no hay ningún problema porque traigáis a vuestras mascotas. Bueno chicos, pues como os decía, aquí tenemos la piscina. No pertenece al camping, pero está pegada al camping. Es totalmente gratuita, como veis es piscina natural, coge el agua del río y la vuelve a soltar, o sea, es agua que va corriendo, fresquita. Tiene su zona de césped para poner las toallas. Y el camping le tenemos justo aquí detrás. Detrás de esos coches está la valla con el camping, o sea que nada, no tenemos ni 50 metros entre el camping y la piscina. Pues nada chicos, espero que esta zona os haya gustado tanto como a mí. Así que nada, un saludito y nos vemos de camping. Bueno, caravaneros y caravaneras, si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle al like, que eso me ayuda muchísimo. Otra cosita, vamos a ver esos camping, esos rinconcitos que te encantan y que vas siempre que puedes. Y que los mantienes ahí en secreto, muy mal. Hay que compartirlo con el resto de los caravaneros. Recuerda, compartir es amar, y entre caravaneros más. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pon dónde está ese camping, ese sitio secreto, aquí en la cajita de comentarios debajo del vídeo, y yo intentaré ir, verlo, grabar un vídeo y compartirlo con todos vosotros. Si está en la zona centro de la península, que es por donde me muevo yo y suelo hacer mis escapaditas de fines de semana, pues tardaré un poquito menos. Si está más alejado, pues lógicamente como necesito más días, un puente y tal, pues seguramente tarde un poquito más en publicarlo. Así que nada chicos, acordaros de compartir esos rinconcitos. Y nos vemos de camping.